es un tipo de estudio con continuidad gradual, con una continuidad gradual, y que no solo sirve para la adquisición de un conocimiento, sino para varias cosas. En principio, lo que yo definí en el título, ¿no es cierto?, que es tendiente a especificar una técnica. Entonces, no es que vamos a exponer cuál es la técnica, porque ya tendría que estar expuesta, sino que terminará de exponerse, ¿no es cierto? O sea, es como una especie de, como si fuese también tiene un cierto sentido de laboratorio, ¿no? Aunque la mayoría de los elementos estén determinados, pero como no han sido nunca definidos, argumentados como en una disciplina específica, y lo vamos a hacer, si se quiere, por primera vez, entonces, bueno, por eso también, ¿no es cierto? El hecho de que es útil o necesario que sea para alumnos adelantados, por ejemplo, si estuviese en la carrera estaría en el 4º año, una cosa así, ¿no es cierto?, de la carrera, estaría ya en un ciclo avanzado, ¿no?, para que cuando uno empieza a hablar sobre cuestiones muy complejas del instrumento se entienda de qué se está hablando. Y hacia la finalidad de esto, ¿no?, de establecer la programática, no la construí completa todavía, sino que tengo unos elementos parciales, tengo muchísima cosa que está más o menos dispersa, ¿no? Entonces ya voy a aprovechar este año para que eso también se unifique. Los aspectos a tratar serían, en principio, todos los elementos que, por ejemplo, que tratamos en la clase de instrumento podrán estar expuestos ahí. Lo que pasa es que en la clase de instrumento es individual y se trata la problemática individual de ese alumno, de ese estudiante y de la obra X que se trata, ¿verdad? Entonces, muy localizado. Y las problemáticas a tratar del instrumento están localizadas en esos elementos. Se debería tomar esas problemáticas para definirlas en una caracterología general. ¿Se dan cuenta el fin? ¿Qué sería definir una técnica? No es que decir cómo se toca el bandoneón, sino que hay tantos factores que tienen que agruparse esos factores en elementos más generales hacia elementos particulares, desde una visión general, de unificación general, hacia los detalles, ¿no es cierto?, para definirlos, darles una definición argumentada a eso y después completarlos con ejemplos, con todo lo que haga falta, ¿no? Y al mismo tiempo, al compartir la clase, no solo las preguntas de ustedes, sino hasta pueden colaborar ustedes si tal o X cuestión que la consiguieron, que no la consiguieron, que la prepararon, que lo que fuera, pueden hasta transmitir una experiencia que confirme o que corrija cierto aspecto también, ¿no es cierto? Entonces, de ahí también lo importante de que no solo que ustedes reciben un conocimiento, sino que muchas cosas que ya ustedes las saben, ¿no es cierto? Muchísimas, casi todas, porque más o menos se fueron exponiendo durante el tiempo de estudio. De manera que no es que van a escuchar cosas extrañas que nunca oyeron, pero con una finalidad diferente. Con la necesidad de tener que ir definiendo, ordenando, poniendo en orden qué cosa después, qué cosa antes. De manera que lo que quería hacer, muchas cosas van a ser también como
volver a exponer algunas cuantas cuestiones que hemos visto en las conferencias. Otra vez vamos sobre las mismas cosas, como para que fueron más o menos elementales, de base, básicas, volver a exponer eso para después ir hacia particularidades de la técnica, ¿no es cierto? Por ejemplo, si después llegamos a mitad de año, yo voy a tratar como capítulo especial la mano en el bandoneón. Entonces ahí entra toda una serie de factores múltiples de gran extensión, ¿no es cierto? Porque aún los mismos elementos que se fueron tratando al principio en forma general se pueden volver a abordar del punto de vista del proceder de la mano. ¿Se dan cuenta? Y así, ir particularizando. Hasta también llegar hacia los finales, que también podría ser este año o el otro año, porque hay que ver si nos alcanza el año. Si nos extendemos mucho, yo dejo que nos extendamos, porque si falta, seguimos después, ¿no es cierto? Y de tomar la problemática de la didáctica del bandoneón y de la pedagogía del bandoneón, sin entrar en los aspectos de difusión, ¿no es cierto? Pero, porque eso ya sería como más complementario, más colateral. Pero lo que se refiere a didáctica y pedagogía es importantísimo, porque se entiende que cada instrumento es como un pequeño mundo que necesita ser definido en sí mismo cada uno. Entonces cada uno tiene no solo su material de didáctica, sino que su orientación pedagógica, ¿no? Entonces acá también, porque ¿cómo no va a tener? Por supuesto. Tal vez lo que pueda ser más limitado es, en general, la poca bibliografía que todavía va teniendo el bandoneón. Todavía es escasa la bibliografía. Tenemos muchas cosas que nos alcanzan como para estudiar, para sacar del instrumento virtuosismos extraordinarios, ¿no es cierto? Pero hay muchos aspectos que tendrán que surgir en el bandoneón con el tiempo, referente a estilos, referente a tantas cosas, ¿no? Y aplicación del instrumento en conjunto, en el mundo que implica un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, todo eso también incide sobre la didáctica, sobre la pedagogía, pero será para el futuro eso. Por ejemplo, puede haber hasta unas técnicas específicas con grandes cursos enormes para tratar solo cómo se trata el piano en Debussy, pongamos, solo. O cómo es el teclado en Scarlatti. Entonces, teniendo la enorme magnitud de las diferentes técnicas dadas en el teclado, uno después puede particularizar. Y eso forma parte después de una pedagogía, de un cierto material de trabajo. Y hay gente, por supuesto, especializada en todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso será, si Dios quiere, el futuro del bandoneón, ¿no? Aún dentro del tango, si uno indaga y indaga, va a encontrar también una variedad muy grande de cosas, de un bandoneón tratado en forma parcial dentro de un conjunto. Pero que también hay montones de cosas que se debieran con el tiempo ir sacando fuera para que cumpla para que sea útil, ¿no es cierto? Bueno, por eso que ven que se abre un campo muy grande en esto. Porque hay una necesidad imperiosa de establecer una unidad técnico-mecánica en el instrumento. Porque, ¿qué se dice? Alguien aborda el bandoneón y dice, bueno, ¿cómo se toca? Y bueno, se toca así, ¿no? Ahora, se toca así
¿Para tocar qué? Entonces, se toca así porque, che, ¿cómo se hace esta variación? ¿O cómo se hacen estos acordes? Y mira, se hacen así. Entonces, quiere decir que está completamente unido al resultado estético, formal, ni que hablar artístico, lo que fuera, ¿no? Está unido a la finalidad de expresión estética. Entonces, implica una estética. Quiere decir que yo tengo que ir estableciendo una técnica, unificando elementos del proceder del instrumento a medida que se van definiendo los tipos de expresión y, como decimos, ya directamente de estética expresiva, ¿no es cierto? De elementos que van conformando grandes unidades de la forma musical y la complejidad de la forma y demás. Entonces, gracias a que tenemos como forma definida al tango, forma en cuanto a expresión, en las enormes diversidades que hay de orquesta, etc., entonces, en una manera, en un estilo se toca así, en el otro se toca distinto. En una época se toca así, en otra se toca diferente. ¿Verdad? Entonces, ¿eso qué guía tiene? La guía que ha tenido durante la historia es simplemente la necesidad de responder al momento y a la necesidad expresiva ya definida en la forma, ya está definida, o se va definiendo en el momento. Como yo pongo a Pedro Lawrence entre los mejores maestros definidores, porque él ha tenido la voluntad de confrontarse con las problemáticas del bandoneón. Es muy notorio eso, los resultados que él consigue. Los otros también, yo lo veo, él es más orgánico en esto, ¿no es cierto? Los otros también porque no puede haber un buen resultado, una música bien tocada, sin que el músico no haya sido un buen elaborador de ese resultado. Eso. En música, casualidad, las casualidades son las que aprovecha el buen músico. Si el músico no es bueno, no hay casualidades, ¿no es cierto? De manera que las cuestiones técnicas han existido y se han ido resolviéndose. Si no, no se hubiera llegado a tener todo lo que tenemos, desde luego. Entonces, la necesidad nuestra de ir como codificando, determinando leyes, qué ley proviene de otra más importante, así un orden, una gradualidad, etc., ¿no es cierto? Entonces ven que es un campo muy, muy amplio y que se puede ir ampliando muchísimo después. Como decimos a veces en las clases, es que la técnica del bandoneón, o mejor dicho, el descubrimiento del instrumento dentro de la definición de la expresión dentro del tango, es en el tango. El descubrimiento del instrumento es en el tango, es decir, el tango en sus diferentes expresiones es el que define casi prácticamente todos los caracteres del bandoneón. Algunos elementos más desarrollados, otros más incipientes, pero es tan diverso el universo tanguero, tanguístico, que termina expresándose casi todos los recursos del instrumento. Lo que sí, como digo, ¿no? De pronto hay elementos que son muy incipientes, que no se necesitan ser desarrollados porque se necesitaba ese pequeño trozo ahí nada más y se hace eso. Uno puede tener después expresiones musicales que distiendan y que desarrollen muchos ciertos procesos no comprometidos con ser tango, con ser cualquier otro tipo de las manifestaciones de la forma, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es una orientación, si se quiere, estética formal, ¿no es cierto? Forma musical. Ya eso es una orientación. El hecho no solo de decir que del tango ya define el bandoneón, sino que el tango define en el bandoneón sus recursos aplicados al tango.
Ahora, si yo esos recursos los aplico a otras formas, con otros fines, y los resultados van a ser distintos. Y voy a tener que entonces definir otras cosas. ¿Está? Parece que estuviera de más que uno saca esas conclusiones, pero no lo está. Porque todos los bandoneonistas han tocado Bach, han tocado otras cosas que no es tango. Chopin, ¿no es cierto? Y otras muchas. Han compuesto también, Marcucci, por ejemplo, tiene unos aires españoles que yo toqué en un examen, muy bonitos. Entonces hay que tocarlos al estilo jerezano, esos, una jota final muy hermosa, ¿no es cierto? Entonces eso ya hay que tocarlo como se debe al estilo. Es tan sugerente la música que es imposible que lo hagas tango eso, ¿no? Pero tocas Bach, ya que tocas parejito las articulaciones, y bueno, pero el estilo puro de Bach se lo conoce si uno tiene cierto conocimiento y cierto cuidado de qué hace cuando toca, porque no solo hacer las notas. Entonces ya ahí estamos como metiéndonos en cuestiones que ya no son tango, ni que hablaba Scarlatti, y hay todas las otras formas que abordamos, ¿no es cierto? Entonces, bien, por eso que aún del punto de vista de la estética de la expresión, se hace necesario el establecer una guía técnica, una técnica específica. Es evidente que cuando yo tomé la clase, con 30 años, apliqué el criterio de mi experiencia con el instrumento. Y que creía que se debía seguir ese camino. Ese camino mío se confirmó todo el tiempo. Y hasta hoy sigue vigente lo que yo creí que debía aplicarse en el 82, 83. ¿No es cierto? Eso no siempre puede ser que resulte. Que uno arranca de una manera y después que eso no resultó hay que desviar. ¿No es cierto? Entonces viene como a confirmar que los modos míos de resolver muchas cosas formaban una manera eficaz, ¿no es cierto? Con un tipo X de eficacia. Si hubiese sido otro, hubiese tenido las diferencias propias, ¿no es cierto?, de otra personalidad. Pero quiero decir que hay una tendencia personal de todos modos. Entonces, llegado a tantos años de experiencia hoy, es necesario ir a establecer una argumentación más genérica, no solo porque a mí me parece, sino cómo debiera ser un fundamento, cómo debiera ser una conclusión sacada de esto, cómo debiera ser, más allá de la solución que cada uno después le dé cuando toca. ¿Se entiende? Una técnica, especificar elementos de una técnica yendo a un tipo de pensamiento más general, a definiciones. ¿Qué iba a decir? Maestro, yo me quería preguntar si en alguna de las clases podríamos ver el mecanismo del instrumento, es decir, cómo los armónicos funcionan por dentro, o sea, nosotros apretamos, todos cerramos, y yo personalmente desconozco qué es lo que está pasando por dentro del instrumento para yo eventualmente tener un poco más de conciencia en cuanto a la ejecución. No sé, es una forma de... Yo realmente desconozco, como si uno desconociera, no sé, el aparato digestivo. ¿Qué funciona? Sí, igual no le aporta mucho eso, porque tampoco hay tanto misterio, simplemente es una lengüeta que vibra y que emite el sonido y que el sonido viaja por los conductos y nada más. Lo que sí vamos a tratar nosotros mucho es en la producción del sonido
que le llamamos articulación, ahí sí depende de una fuerza personal, digamos, ¿no? De una voluntad personal que ejerce una X fuerza sobre el sonido y que hace que el sonido emita en sus diferencias ondulantes o como fuera. Entonces eso, que es lo que tratamos todo el tiempo en clase, es decir, poner la atención a que hacer plenamente perceptible y consciente de la forma que se le está dando al sonido cuando se toca. Eso, que es una voluntad dirigida, ¿no es cierto? Después, adentro es como todo instrumento, que vamos a tratar eso, está vacío, digamos, ¿no? Hay una máquina muy compleja, pero el instrumento tiene que tener un vacío, tiene que tener un espacio vacío. Y ahí está la resonancia y está como el misterio, ¿no? Como hablamos a veces de los instrumentos de viento, que es un tubo, y que el tubo adentro está vacío, ¿verdad? Y de ahí, de ese vacío, de ese aire, salen todos los grandes misterios que uno escucha, ¿no? Que viene a ser el hecho del aire, ¿no es cierto? De la vibración misma que es como invisible en el aire, que no se percibe. Pero por eso que, bueno, uno desarma el instrumento y no obtiene, no ve adentro ningún misterio, ¿no es cierto? Es como un médico que decía que él no creía en Dios porque él era cirujano y operaba a la gente. Y él vio muchas veces adentro del cuerpo y nunca vio nada. Y claro, ¿qué va a ver adentro del cuerpo? Entonces dice, Dios no existe porque adentro no hay nada. Dice, tal más que las tripas y demás, ¿no es cierto? Bueno. Y un instrumento un poco es así, también adentro no hay nada. Está en una madera ahí, con una... De modo que la disponibilidad del músico es estrictamente el sonido. Y el sonido en un estado más o menos puro, más o menos según la elaboración que tenga el instrumento y como sepa emitir, ¿no es cierto?, el músico, el instrumentista, entonces dispone de esa calidad de ese sonido. Y esto es lo que distribuye el instrumentista, el sonido que obtiene, que le da el instrumento. Entonces el instrumento tiene que tener cierta condición de construcción y demás para que produzca un sonido que sea útil para poder moldearlo de tal manera que resulte una expresión sugestiva, una expresión más o menos que conforme un discurso hasta llegar a un punto de que sea la sugerencia de un dictado trascendente, ¿no es cierto? Está la música que trasciende enormemente, que es el mismo sonido, a fin de cuentas, ¿no? Pero lo que se transmite en eso trascendente es lo que transmite el ser humano en su dicción, en esa dicción, ¿no es cierto?, que sería la expresión del arte. Entonces, el sonido es el sonido. Por eso, si se sienta a Raúl aquí y toca una sonata de Beethoven, y uno dice, ¿cómo hace para tocar así? Y uno va y el piano hace, le baja la tecla y la tecla no tiene nada, no es una tecla. Entonces, por eso, la técnica, en este caso, porque es una técnica con fines artísticos, digamos así, es un ordenar los materiales a la sugerencia y a la sugestión de los movimientos corpóreos humanos que saca ese resultado. Y a lo mejor hacemos pasar a 10 concertistas sobre el mismo piano y sale otra cosa totalmente distinta. Entonces, la disponibilidad siempre es la misma. El sonido finalmente es una materia disponible, como el mármol es mármol. Puede servir para hacer un piso o para hacer una estatua de Miguel Ángel. ¿No es cierto? Es algo así. Empezando un poquito a desarrollar, como si fuese la primera sección de una programática, entraríamos en algo que podemos llamar nociones de organología.
en principio algunos elementos en forma general en los instrumentos musicales y muchas cosas en particular para el bandoneón, ¿no? Pero tenemos que dentro de la música, hablando en general de la música, hay muchísimas disciplinas y hasta también verdaderas ciencias dentro de la música, ¿no? que forman parte de la música. La música, el resultado final en sí, se da por la suma de muchas disciplinas e interdisciplinas que colaboran y que van combinándose hasta obtener determinados resultados. Como decir que la armonía dentro de la música conforma también un tipo de conocimiento y un saber que en sí es una ciencia, ¿no? El contrapunto lo mismo, la forma musical, por supuesto. Entonces, dentro de la música hay una ciencia relativamente nueva en la historia, que se va definiendo en la segunda mitad del siglo XIX, que es la musicología. Tenemos la música, dentro de la música, la musicología, y dentro de la musicología hay otra llamada organología, que es el estudio de los instrumentos. Ya hace más o menos bastante tiempo que va ubicándose el bandoneón dentro de en un puesto dentro de la organología. Tenía que demostrar el instrumento que era vehículo de una expresión verídica para que forme parte realmente dentro de la organología. Porque en la época de las controversias y de las grandes discusiones, en la época del tango, con las otras corrientes disciplinarias y musicales y eruditas y demás, podría estar esto muy discutido, que el bandoneón fuese un instrumento musical. Hay que ver si mucha gente hoy en día todavía lo considera, o se considera que el acordeón es un instrumento posible en la música, si no es que para que se distraiga la gente ahí en los cumpleaños, ¿no es cierto? O cosas así. Entonces, no es menor considerar o demostrar para nosotros de una manera más o menos elemental, porque no nos dedicamos exclusivamente a esto, pero que lo necesario que lo hagamos es algo necesario para mostrar que el instrumento está dentro de una clasificación específica de la organología, que es un instrumento musical. ¿Ah? Parece que estudia de más que no diga eso, ¿no? Sí, pero yo creo que también es justo que tenga que demostrarse. No está mal. No tienen que, ¿por qué las cosas nacer y ya ser todo lo que tengan que ser y todo el mundo aceptar y todo? No. Es necesario también que aquellos que tengan la obligación de mostrar algo en sus cualidades, que tengan los elementos para hacerlo, se deba hacer. Entonces, por eso, cuando muchas veces hemos dicho, dado que el tango ha llegado como manifestación musical a unos grados de excelencia tan importantes, es que ahí es donde se muestra entonces el instrumento, que es un instrumento, porque aún el piano, por supuesto, no necesita eso, ¿no es cierto? Sí, pero el piano en el tango sí. ¿Se entiende? El violín no necesita demostrar que sea un instrumento, desde luego, ni que hablar. Sí, pero en el tango sí. Porque, bueno, hay hasta, se puede hacer todo un anecdotario histórico, ¿no?
o contar con los problemas que tenía, las grandes dificultades que tenía Franchini, que era concertino en la orquesta del Colón, y él tenía que hacer muchas cosas a escondidas porque se consideraba que era una cosa, bueno, que estaba prohibido además, pero más de prohibido era por qué estaba prohibido, ¿no? Porque se le arruinaban todos los estilos de la mano de él si tocaba tango. Entonces, ella consideraba que el tango no era una música orgánica, sino que era como una especie de desorden, ¿no es cierto? Entonces, para él evidentemente que no, entonces él lo entendía. Ahora, como no se entiende, el instrumento no termina de ubicarse del todo, ¿ven? Que es necesario, es decir, hay una lucha ahí, ¿se comprende? Cuanto más el bandoneón, que no tiene inserción histórica, que no viene de ninguna expresión, ¿no es cierto? De manera que yo pienso que se hace necesario, no más esta cuestión, ¿no? La conferencia de Cátulo, de Cátulo Castillo, que yo les había dado, él dice, el bandoneón es un instrumento despreciado. No es solamente una palabra, un insulto eso, digamos, de decir que es despreciado. Podría uno decir, es despreciado, no es bien apreciado. O sea, no entienden que sea un instrumento, ¿no es cierto? Más allá de la cosa un poco, de la bravuconería criolla esa de decirle que ustedes desprecian al bandoneón, ¿no? Pero que no es apreciado, claro, no es apreciado. Entonces, bueno, pero por eso lo que yo digo es que está bien, hay un derecho a eso. Y hay una obligación nuestra de demostrar que cómo debe ser apreciado. Entonces, ¿se dan cuenta? Porque no es cuestión de pelearse, nada más que el que gana la pelea, ese se anota, no puede ser. Ahora, insertar el instrumento en un proceso organológico, o en un instrumento nuevo, a veces basta con aplicar cierta legislación organológica para definirlo y a veces es imprescindible conocerlo bien para definir ciertas condiciones organológicas, porque no con la ley general de la organología solo se va a definir, con decir que si es aerófono o no es aerófono, considerando que la organología entonces es una ciencia, ¿no es cierto?, en sí misma, es decir, es un saber posible de ser llevado al acto. La ciencia es un conocimiento posible de ser llevado a operar, a que haya un resultado de obra, es una ciencia. Es decir, tiene que tener un sentido. La ciencia tiene que tener su teoría, por supuesto, y su sentido experimental, demostrativo de su operatividad. Entonces, ahí es ciencia. Entonces, la organología, por eso, es una ciencia. Porque contiene un tipo de lenguaje en sí mismo, un lenguaje propio. Y todo lenguaje siempre también implica una ciencia. Por eso decimos que la armonía musical determina, aunque una tipología del lenguaje musical, pero hace un lenguaje propio dentro del lenguaje de la música. Y constituye un saber que es ciencia. Porque también se habla muy livianamente de ciencia muchas veces, ¿no? Pensando que ciencia solamente son los bioquímicos o los que van a la luna, nada más. Ellos solo son ciencia, y no es así. Ciencia es un tipo de conocimiento que tenga un resultado operativo, ¿verdad? Que haya una unidad de obra manifestada. Y la música, entonces, no solo es arte en sí misma como resultado de expresión, sino que también es ciencia a su vez ella, y contiene ciencias internas y adentro. Porque hay que tener un conocimiento muy específico, muy especializado para poder hacer música. Y ese conocimiento va directo a expresar un lenguaje y a determinar obras, y hasta, como decimos, de trascendencia, hasta a veces espiritual. ¿Cómo que no va a ser una ciencia la música también?
Sucede mucho que, como se aplica la música a tantos elementos eventuales, circunstanciales de la vida, ese sentido operativo tiene un sentido de aprovechamiento también, a veces no solo circunstancial, sino a veces elemental o de un tipo de orden tan pasajero y tan aprovechado de comercio, y cuando no de bajezas y de lo que fuera. Bueno, esos son diferentes grados de las cosas, ¿no? No por eso se va a decir que carece de una ciencia. Puede ser que hay ciertas prácticas y combinaciones de sonido que pasan por ser música, y a lo mejor la falla puede estar en el conocimiento, en la ciencia que transmite, que si es perverso ya no es ciencia, ¿no es cierto? Porque se entiende que también la ciencia tiene un tipo de saber para el bien, porque si no es para el bien ya deja de ser ciencia. Ya esto es aristotélico, esa consideración, que todo saber es para el bien siempre. Entonces, a veces hay muchas expresiones que uno se da cuenta que no tienen una finalidad de bien, sino de perversión. Entonces ya ahí se van delineando, ya van pasando el límite, se salen, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, son simplemente circunstancias, como para decir, saber un poquito los grados de los elementos, ¿no es cierto? Y el tango ha pasado por muchas de esas graduaciones sociales, sociopolíticas y demás. Y el tango también, a veces con un gran esfuerzo, se ha tenido que demostrar que era de valor. Con muchos esfuerzos y con grandes enfrentamientos, muy severos. ¿Por qué subsistió la cátedra de bandoneón? En el Manuel de Falla una vez yo conocí una pianista, una música que se había recibido y que conocía en el conservatorio de la época, que había sido compañera de Jacobe, que Cuaratino, que hace muchos años director del conservatorio, a él le gustaba el bandoneón y el tango, y por eso lo dejó, por eso subsistió la cátedra, si no lo hubieran sacado, porque para mí era un enigma extraño de cómo quedó en pie el bandoneón, como cátedra adentro, ¿no? Y era porque el director fue el que lo sostuvo. Hubo alguien, siempre tiene que haber alguien. Después de Cátulo, digamos. Claro, después de Cátulo en el 55, cuando vino esa revolución, el nuevo director y otro, el bandoneón quedó ahí, porque con otro hubiese volado, ¿no es cierto? Para ver cuáles eran los puntos de lucha, eran reales, eran verdaderamente, ¿no? Pero eso yo no le doy un disvalor, digamos. Yo considero que es parte de demostrar la valía del elemento. El resultado de la lucha, digamos, es que termina demostrando el valor, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los procesos de estudio de la organología, por supuesto, para un instrumento musical, primero, organología, el nombre es porque no es por el órgano en sí, sino que porque todo instrumento se considera que contiene un orden de combinación de elementos materiales que conforma, por su funcionalidad, conforma un organismo, para que entiendan. Por eso es un órgano. Órgano, en todo caso, es una palabra del latín que, dada la funcionalidad superior que tenga un elemento aparatológico, se lo puede denominar órgano. Por ejemplo, el cuerpo humano está compuesto de órganos. Y que sean órganos lo determina lo específico de su funcionalidad.
No todo lo que hay en el cuerpo es órgano, pero sí que muchas veces muchos elementos se pueden asociar y conformar un órgano, cuando sí que hay muchos órganos que son específicamente órganos, porque contienen además también una unidad de sistema dentro de sí. Y ustedes imagínense la diferencia que puede haber entre un órgano y otro órgano. La diferencia está no solo en la función que cumple, sino en la sistemática que contiene. Por ejemplo, los pulmones, ¿no es cierto? Es decir, el hígado, unas diferencias enormes. Y una definición caracterológica de una unidad muy particular en su manifestación, órgano. Entonces, un órgano contiene está conformado por un aparato. Aparato sería aquel elemento complejo conformado por muchas partes parciales combinadas, aparejadas, aparato, que están combinadas de tal manera que se aparejan, ¿no es cierto? Se ponen de a dos, de a tres, y se reúnen y conforman una unidad, un aparato. Y, por supuesto, no todo aparato llega a ser un instrumento. Y no todo instrumento puede ser un instrumento musical. Son 3 pasos. Porque en las grandes ciencias y las grandes prácticas experimentales de muchas de las disciplinas existen instrumentales en casi todas, ¿no es cierto? Y los instrumentales no son musicales, no tienen nada que ver con los musicales, son instrumentales, son también aparatológicos. Para que un aparato sea un instrumento musical, tiene que tener una elaboración determinada, entrando ya en la ciencia de la física acústica, que entra ahí toda la, usted decía Ignacio, entra toda la complejidad de la física acústica a manifestarse en ese aparato instrumental, cuyo resultado de sonido tiene que ser apto para poder manifestar ese discurso, esa forma musical discursiva, y decir algo, tener el lenguaje, que decíamos, tener un lenguaje. Entonces, el lenguaje de la música. Ahora, fíjense ustedes, ¿ven? Cada instrumento tiene su personalidad también. Tiene un lenguaje con el sonido, pero resulta que tiene un lenguaje muy particular, muy especial cada uno. Cada uno conforma una unidad de lenguaje extraordinario. Llegar a concretar eso, estas cosas que se van tomando unidad en la manifestación humana son extraordinarias, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene las cosas hechas, parece que todo es muy fácil porque ya está hecho, ¿no? Sobre todo en los instrumentos que en general son el resultado de una síntesis aparatológica. Como digo, una flauta, uno mira adentro, es un caño vacío, y que los agujeritos están hechos de tal manera que resulta que tocando sale una música. Entonces, hay una ciencia en eso, pero hay una enorme síntesis de simplicidad fabulosa. Y eso también es una deducción extraordinaria, ¿no es cierto? Y una condición del aparato. No solo el hecho de que, por supuesto, el hombre, la mayor parte de los elementos los descubre. El hombre descubre que el tubo suena y que de ahí puede sacar cosas. Muy bien, sí, está todo muy combinado. Sí, bueno, pero ahí es donde participa el ingenio, en lo que descubre y en lo que manipula después para poder obtener un resultado. ¿Verdad? Entonces, ven, el hecho de que exista, por ejemplo, el bandoneón es el fruto de un fabuloso ingenio que tal vez fue una gran idea al comienzo y después no se supo bien a qué iba a ser utilizado eso, porque no encontró su música al comienzo. Pero sí que fue un proceso de deducción, de síntesis extraordinario, de síntesis.
porque no hubo que modificar la idea básica de la fundación del instrumento, sino que hubo que completarla, al contrario, que se faltaban cosas. No hubo que quitar. Muy bien, extraordinario. Entonces, dentro de la condición del órgano, del instrumento musical, está que es una unidad de conjunto funcional. Que es más o menos lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Unidad de conjunto funcional. Al decir funcional, se entiende que tiene una finalidad en su función, ¿verdad? Con una finalidad especial, la que le corresponda a cada uno. Se entiende que siempre nos vamos a referir al instrumento musical nosotros, ¿no es cierto? Al hablar de órgano y de instrumento, para no sobreabundar. Luego, un instrumento es también un útil. Es un útil. Que sea un útil no es muy sencillo de considerar, porque esa utilidad está siempre confirmada todo el tiempo por el grado de eficacia que resulta lo que realiza, ¿no es cierto? La utilidad está medida por el grado de eficacia que consigue. Imagínense, nosotros tenemos ya el tango y tenemos el bandoneón en el tango. Tenemos hartamente demostrado la utilidad del instrumento. Demostrada. Si no estuviese, tendríamos que ir a ver si es verdad, si da, si no da. Si ese útil es realmente, contiene el grado de utilidad, ¿no es cierto? Ya tenemos un grado de utilidad básico demostrado. Por eso uno puede tener una visión de que hay más grados de utilidad y va a buscar esos. Entonces, el útil es muy importante considerarlo porque todo el tiempo se está cotejando la realidad de esa utilidad. Y en qué grado, en qué grado se obtiene y en qué grado falla. Ese sentido de utilidad es tan profundo que va hacia todo el lenguaje, hacia toda la manifestación de la música. Al punto que podemos mencionar esto, que yo creo que es de Plotino, me parece la frase, ¿no? Alejandrino, en filosofía, primeros siglos cristianos, en que dice: todo lo bello es útil y todo lo útil es bello. Para definir un grado de qué es la belleza. La belleza es útil. Para ser bella tiene que ser útil. Entonces, no cualquier cosa es útil, porque tiene que tener un grado de belleza, ¿no? Ahora, esto le calza perfecto al arte. El arte es eso. El arte no solo contiene un grado de belleza, sino de utilidad. Sobre todo hoy en día, que tenemos tan deformado el sentido de la utilidad, que se fue hacia un industrialismo y ¿verdad? Y en obtener beneficios en otros elementos demasiado
dentro de las ambiciones más mundanas, por decir, ¿no? Y se refugió la utilidad ahí. Pero la utilidad está en otra parte. La utilidad sería cuando el bien sirve para reconstruir la vida o para construir la vida. Si el bien me construye la vida, es útil, entonces. Sería algo de útil, ¿ven? Lo útil ahí. Es decir, una música me reconstruye a mí en cierta manera, me cumple una función extraordinaria, maravillosa, y es arte. El arte y lo útil están unidos constantemente. Muchas veces hoy en día en la pedagogía, que todavía a tantos años se sigue enfrentando, ¿verdad?, los pedagogos con los alumnados que vienen de un mundo, de un tipo de utilidad deformada, cuestionando todo el tiempo lo que se trabaja por si es útil o no. ¿Para qué sirve esto y para qué no sirve? ¿Y para qué me sirve? ¿Y para qué voy a hacer esto? Y cuestionando y confrontándose todo el tiempo, haciendo un enfrentamiento denigrante sobre los elementos que todavía no se conocen, que apenas que se exponen ya se considera que no son útiles. Entonces hay un grado, ven, lo útil también necesita un estado de un saber, implica una sabiduría. ¿Cuándo yo considero que algo es útil? Porque tengo que tener un conocimiento muy necesario para considerar que sea útil. Y se juzga la utilidad desde puntos no solo de ignorancia, sino de una soberbia muy grande, de hacer valer la propia ignorancia, es decir, no importar que yo no sé, no me interesa que yo no sé, a mí ya esto no me sirve, desprecian el saber. Entonces es una situación muy grave para la pedagogía, porque la pedagogía puede tener buenos emisores del que enseña y tiene que tener también buenos receptores del que aprende, ¿no? Es decir, el que recibe, el que aprende, tiene que tener también una receptividad de lo útil. Es decir, tiene que tener ya un conocimiento de antemano. El hecho de obedecer sin saber, hay una valoración de útil ahí también, ¿cierto? Hay como un saber, por decir así, ya innato o que ya preexiste ese conocimiento de aceptar que esto es útil porque me dice que es útil. Entonces, es bien complejo, ¿no? Entonces, nosotros vemos todo lo que sucede con juventud preadolescente y demás, que apenas van teniendo un pequeño estado de conciencia sobre el mundo, enseguida se vuelcan a todos elementos con tendencias que nadie sabe, tienen toda su perversión, ¿no? Y entonces, cuando se responde a eso, se lastima la utilidad. Entonces, cuando va que después el padre le da un consejo que tiene que hacer tal o cual cosa, esto ya no le sirve. ¿Esto para qué me sirve? No me sirve para nada, ¿eh? Y ya cuestiona la utilidad. Al decir que la belleza es útil, estamos hablando ya de un sentido subjetivo, casi tocando el límite espiritual de la cosa. Estamos ya en una elevación al hablar de arte, muy importante. Luego el instrumento debe entrar dentro de la faz ejecutiva. Debe ser apto para entrar en una faceta de ejecución, su instrumento. Se debe poder tocar. Hablamos de aparato, de toda una ciencia acústica, del sonido, qué calidad del sonido, pero después al accionar tiene que tener una cualidad y una calidad ejecutiva, evidente. Parece que fuera innecesario decirlo, pero no es innecesario. Ya vemos lo que cuesta construir un bandoneón
y que lo construye uno queda excelente, lo construye otro y queda que pesa por acá, que no está bien resuelto esto o lo otro. ¿En dónde se nota eso? En la fase ejecutiva, porque en la foto las dos son lindas, ¿no es cierto? Pero cuando vas a tocar, el instrumento no rinde. Entonces, en la ejecución, ahí es, ¿no? Y un poco lo que digo yo siempre, que en la nueva fabricación del bandoneón, no suele haber una consulta frecuente y bastante dependiente, en cierta manera, con el músico. Porque la tendencia tiene que ser a ver si en la fase ejecutiva resulta la música. Entonces el músico es el que va a decir eso, el músico. No solo que le gusta cómo suena, ¿verdad? No solo que el aparato así, que la lengüeta resulta que el sonido es así o asá, más o menos, sino cuando tocas la música. ¿Cómo podés tocar Scarlatti ahí? ¿Cómo podés tocar un arreglo de un tango? Y el que lo va a decir es el músico. Entonces, el luthier especializado en que estar enteramente unido al músico, porque es el que le va a dar la faceta trascendente al instrumento. Lo va a abordar en su ejecución en esa faceta exigente y trascendente. Es decir, hasta que un piano no lo toca Rubinstein, no vas a saber si es buen piano. ¿Está? ¿No es cierto? Es muy seria la cuestión. Claro, que le exija en todo punto de vista, ¿no es cierto? A veces hasta en la ultra sutileza de los elementos. Ese es el músico el que incubó eso, el que compenetró la sonoridad, la combinación interválica, todo, ¿no? ¿Verdad? Luego, la combinación aparatológica hace que el instrumento posea, digamos, una mecánica. Manifiesta en sí mismo una mecánica. Que sería este aspecto también muy importante, secundando la técnica, como existe en la ciencia moderna ya de hace bastante, unidos la técnica con la mecánica, porque la mecánica estaría en el aspecto que decíamos de como de llevar a la práctica, digamos, de la ejecución, o que la combinación de los elementos en el aparato resulten. Esto resulta en la mecánica. Entonces, la mecánica misma también constituye como una ciencia en sí misma, en cada elemento. Pero en el sentido práctico de la praxis, o en el sentido en la ciencia general del laboratorio, la mecánica es sumamente importante. La mecánica también es la que ordena no solo los elementos, sino los tiempos, el orden consecutivo, el orden distanciado, las distancias, etcétera, ¿cierto? Eso es muy riguroso dentro de un laboratorio, las cuestiones mecánicas. Por ejemplo, si alguien tiene un recipiente con ácido sulfúrico en un laboratorio y tiene un balde de agua y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, y le echa el balde. Se despidió ahí ya para siempre. Y la mecánica diría, no, señor, ponga una gota mínima para usted comprobar la reacción que hay acá, ¿no es cierto? Entonces, la mecánica es importantísima, cambió de traer la manguera, ¿no? Yendo a extremos así. Entonces, para nosotros, en un instrumento musical, imagínense, la mecánica es un elemento combinatorio principalísimo en todas las acciones. ¿Y cómo se producen esas mecánicas?
justamente ahora lo que vamos a encarar es esto. Cómo se organizan las mecánicas apropiadas para sacar los resultados apropiados. No tanto arte y todo eso de volar demasiado, sino a ver cómo se mueven los dedos, ¿no es cierto? Porque en toda ciencia puede haber una super sabiduría, pero si esto de llevar a operar la ciencia, cuando va a operarse, las cosas tienen que hacerse bien, de acuerdo a esa ciencia, porque si no, no opera tampoco. Lo que sea, ¿no es cierto? Si es un avión, imagínense. Mucha ciencia, muchos libros escritos, todos ingenieros y todo, sí, pero después hay que hacerlo bien al avión. Y lo tienen que saber manejar bien, ¿no es cierto? ¿Verdad? La operatividad mecánica sería, ¿no? Para llegar a la obra, como opera. Por eso yo a veces me parece admirable, ¿no? Cuando la operatividad esta en la música es tan compleja y llega y pasan ciclos en diferentes épocas, vienen diferentes estilos y modos de tocar en todos los instrumentos y todo, y la flauta siempre es un caño vacío, ¿no? O sea, el instrumento es la síntesis, ¿no? Porque no es solo que uno lo ve que está sintetizado, sino que atraviesa el tiempo, los estilos, las épocas, todos los antojos de los compositores y todo el instrumento ahí está. Y a lo mejor puede suceder siempre que esa misma técnica mecánica exige que haya pequeñas modificaciones, que hay en todo el instrumento hay eso, por supuesto, que es propio de la evolución del propio instrumento. Eso desde luego está dentro de las mecánicas también, eso, ¿no? No es que no se tenga que modificar. Al contrario, se va a perfeccionar y se le va a descubrir otra cosa. A lo mejor poniéndole el pistón a la trompeta resulta que se dio un salto enorme. Y la posibilidad de que el compositor escriba otras cosas para la trompeta y sigue siendo trompeta. ¿Verdad? Yendo más a lo nuestro, ven que este es un campo que apenas estamos como en las definiciones, ¿no? Si hay muchos luthiers, así gente que trabaja y todo, uno puede después con el tiempo encarar este asunto, ¿no? Desde este punto de vista de la definición técnico-mecánica. Cosa que yo he visto con agrado, digamos, que cuando Baltasar, que en su sitio, Baltasar Stoll, que él describe cómo hizo tal cosa y tal cosa del proceso, es muy interesante, porque no cualquiera puede sintetizar en un argumento, aunque él cuenta cómo lo hizo, pero al contar cómo lo hizo, define el proceso. No todos pueden hacer eso. Porque no es solo contar cómo lo hizo, sino que ahí está definiéndolo en un argumento, ¿se entiende? Eso es rescatable para lo que yo digo, que llevarlo a un sentido teórico, que es muy difícil, que están unidos el teórico con el sentido de praxis de este técnico mecánico, está unido con el teórico. Entonces, el teórico no es solamente que uno va a escribir cosas y hablar y decir, sino que son comprobables. Ahora, cuando vos por experimento llegás a resultados determinados y después tenés que explicarlo, es como el camino al revés, es difícil, las dos son difíciles. Entonces, de Baltasar Stoll, que acaba de hacer unos instrumentos, unos bandoneones muy interesantes, ¿no? Que los hemos probado y que a Mijail lo conoce, sí, lo conocemos bastante, ¿no? Trabajando muy bien. Como otros que están trabajando bastante bien, ¿no? Pero yo me refiero a este aspecto, que también otros lo habrán hecho, por supuesto, ¿no? Que es muy interesante, porque es lo que lleva después a establecer una unidad de definición de conocimiento, ¿no es cierto? Y que otro pueda reproducir ese proceso, entonces, también. Yendo más a la función nuestra de instrumentistas, vamos a ir a definir, por ejemplo, esto que hemos apuntado, ¿no? Que este órgano, este instrumento, posee una mecánica. La mecánica
vamos a especificar 3 tipos de mecánicas. Se entiende lo siguiente, es decir, mecánica no se refiere solo a llevar a acción los mecanismos, sino accionar los mecanismos con la finalidad operativa del lenguaje. Es decir, cuando yo toco una música que cumple su finalidad, que está bien tocada, que cumple una finalidad de difusión como lenguaje. ¿No es cierto? Un concertista que toca en un concierto una música es la operatividad de esa mecánica, ¿no es cierto? O cuando se estudia también, que se está en camino de ese lenguaje, por supuesto, ¿no? En todos los grados del estudio, del principio hasta el fin, ¿no? ¿Se entiende? No solo la mecánica del hecho de que porque la tecla es una palanca y se mueve, no solo, porque cualquiera puede apretar la tecla y se mueven, pero no. Acciona la mecánica, pero no resulta nada. Entonces, esta mecánica puede ser, en principio, natural, llamamos natural aquellos elementos que ya poseemos disponibles, como puede ser el cuerpo que aporta el instrumentista, ¿no es cierto? Los dedos en digitación, los tipos de automatismo, todo lo que el ejecutante, el instrumentista, tiene ya por naturaleza combinando con este mecanismo. Sin decir, por supuesto, que ese mecanismo a su vez está ordenado a la acción del propio cuerpo. Eso lo veremos mucho cuando veamos cómo acciona la mano, cómo se mueve el instrumento, todo eso. Cuando entremos directamente a ejecutar el bandoneón, ¿no es cierto? Que ya entramos en las problemáticas internas del instrumento, ¿no? Estas son las tipologías de mecánica natural. Hay otro tipo de mecánica que llamaríamos racional. Racional sería que yo puedo tocar una escala, pero no la voy a hacer así, la voy a tocar más rápido o más lenta. Pienso en la manera con que la voy a ejecutar. Si ya es una elaboración, ¿verdad?, de una conclusión personal o de una sugerencia que la trato de responder y demás, o que la música se toca esta así o asá, eso ya requiere de un tipo de pensamiento. Entonces es racional, que directamente influye en la mecánica. Es tan importante que mayormente nuestras indicaciones en la preparación de una obra son de mecánica natural, por supuesto, poner la mano así, la mano va acá, el dedo va aquí, ¿no? Pero esta música es más rápido, no es así. O esta música, o Scarlatti se toca de esta manera, o Arolas no sé qué, Bueno, esta ya es racional. Normalmente, para ir definiendo la obra, aplicamos la mecánica racional todo el tiempo. El profesor está sugiriendo todo el tiempo cómo se toca esa música, que así no es, que ahora tenés que practicar esto para poder conseguir esta escala, ahora tenés que... racional. En general, las indicaciones se refieren a la definición de cómo se piensa, de cómo se emite, de cómo se tiene que oír, etc. Racional. Es como normalmente se dice, para los instrumentos hay que tener, no se puede hacer otra cosa cuando se toca un instrumento, salvo en la orquesta sinfónica que leen el diario, pero bueno, cuando toca el fagot ya hay que soltar el diario, ¿no es cierto? Cuando se toca con el instrumento, ocupa el individuo completo.
Y hablamos de racionalidad en tanto unidad de procedimiento mental, ¿no es cierto? De proceder intelectivo y de todo el individuo, ¿no? Ocupa al individuo completo, la música siempre. Y otro tipo de mecánica la llamaríamos abstracta. ¿Qué indicaría? Carácter, actitudes. Esto no se toca así porque en la época, según la época, esto se toca de esta manera, Frescobaldi. Chopin es así, Chopin se toca de esta manera. O el tango se toca con más gusto y no como que pareciera que así o asá. Ya entramos, ya no racionales, sino que ya se pide más. Se pide cómo obtener con el sonido, ir a imágenes, a figuras ya sensibles, de estilo y demás. Entonces ya estamos en otro tipo. Y todo siempre moviendo los dedos, ¿no es cierto? Nada más. Entonces es la mecánica que se influye ahí. Entonces es evidente que se produce una mecánica superior. Por eso un instrumento, para ser musical, yo tengo que poder llegar a hacer estas cosas. Entonces no cualquier aparato es instrumento y no cualquier instrumento es musical. Es el gran problema que se establece en la electrónica, cuando en los momentos de mayor auge de experimentación dentro de la electrónica y de buscar tipologías de timbre, de sonidos y demás, diferencias de color, de todo tipo, ¿no? Con grandes resultados extraordinarios, que la dificultad está en definir tipología, no solo de timbre, de sonido, de unidad tipológica instrumental, ¿no es cierto? Porque se trabaja el sonido como un estado como desnudo, digamos así. Entonces, no hay una posibilidad de que las mecánicas son tan diversas y de tan diversos resultados que no termina de tomar unidad instrumental. Acá está el problema, me parece a mí, ¿no? Entonces, quiere decir que el asunto necesita mucho más elaboración, más trabajo, que ahora ha decaído muchísimo porque todo lo que se había experimentado y estudiado tan profundamente terminó siendo muy utilizado para todo el comercio y para todo el industrialismo que salió de ahí, y entonces ahora se transformó en otro tipo de utilidad, ¿no es cierto? Y no hay tendencias de manifestación, de ideas de posibilidad de arte. Entonces la experimentación ha decaído muchísimo, así que se va a avanzar más lento ahí. Ese es un campo en el que hay que trabajar muchísimo, hasta poder llegar a grados de abstracción tales que vaya definiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces todo terminó en el MIDI, y bueno, es una pena todo eso así. No, que exista el MIDI, no está bien, que exista todo. Pero la electrónica en cuanto a posibilidad de descubrimiento de nuevas tímbricas y de un nuevo tipo de instrumental realmente, ¿no? Finalmente después también se utilizó el teclado sobre eso, entonces ya el teclado siempre te viene como a salvar la situación de la unidad, porque resulta que todas las mecánicas tienen que adaptarse a lo humano. Mecánica quiere decir es humano, porque lo que decíamos, un avión, un cohete, un jet, qué sé yo, esas moles enormes, tremendas, se enciende con un botón, con el piloto en un dedo aprieta el botón. Entonces todos tienen que reducir a ese botón para que venga alguien con un dedo ponga el botón. Entonces siempre tiene que ir a lo humano. Tiene que haber una persona que ponga un dedo ahí, ¿cierto? Es decir, sería el punto de conexión de la voluntad, porque esto en el fondo todo es la voluntad de la realización, ¿cierto?
la intención de la realización, de la operatividad. Todo se tiene que reducir a lo humano porque la voluntad de operatividad es humana. Entonces, una máquina sola que tenga tantos automatismos electrónicos y súper digitales y no sé qué, cuánta ciencia puede tener, ¿no es cierto? Que ande sola y que toque sola. Sí, pero se deshumaniza desde el punto en que al no aplicársele una voluntad, se despersonaliza completamente. Entonces se sale del humano. Puede ser mucho más compleja que un ser humano, sí, pero al no ser humano ya se sale. Y no tiene cabida en el sentido operativo tampoco. Porque lo que hablamos de útil, del bien, que la ciencia tiene que hacer el bien, todo eso es humano. Es para lo humano o para lo existente en relación a lo humano, si no, empieza como a carecer de sentido, ¿no? Por eso, viste, el mecánico no era solo mover la palanquita. Todo para llevarlo, ¿no? Que a ver si el bandoneón es un instrumento musical o no. Hasta ahora más o menos, la cosa va pasando el examen. Luego, toda la conformación aparatológica va hacia la producción del sonido. Me parece que todos estos elementos tal vez no sean útiles directos, que cuando uno tiene que tocar enfrenta un montón de problemáticas del dedo, del ritmo, del montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, si era un aparato, era la cosa que es difícil tocar, ¿no? Pero sin embargo forma una base en la mente, esa que aplica su voluntad operativa, de entrega y de confianza al instrumento, sabiendo que el instrumento está respondiendo a unas facultades que hasta a veces me exceden, ¿no es cierto? Entonces, que uno tenga estos conocimientos, no solo que no están de más, sino que son necesarios, porque en los demás instrumentos estas cosas siempre están, de otras maneras. ¿Quién no va a profundizar en el piano, en el teclado del piano? ¿No es cierto? A profundizar, ¿verdad? A hacer ciclos superiores y a abordar el concertismo, ¿no? En esos planos, sin considerar las enormes maravillas que este instrumento expresa en las diferentes épocas, sin saber qué es un teclado de Scarlatti, qué es un teclado de Bach, qué es un teclado de Couperin, qué es un teclado de Beethoven, qué es un teclado de Mozart. En sí mismo, cuando toca, lleva este cúmulo de elementos considerados en la base. Entonces, esto es un grado de confianza enorme, por lo cual al individuo le entrega la vida al instrumento, porque el instrumento ya lo recibe como con un castillo enorme construido. No es lo mismo que yo pongo unos cuantos tornillos, una cosa y te lo doy, toma, tocá, que esto es una maravilla, y vos decís, yo le voy a dar la vida a esto, no. ¿Verdad? Hay una enorme construcción que muchos llaman que es cultural y todo. Bueno, está bien, es una manera como de menoscabar a veces. ¿Qué quiere decir cultural? Quiere decir que es un antojo de la voluntad del hombre que inventa las cosas y que no tienen son artificiales y no tienen sentido, ¿no? Eso es muy malo, no es así. Eso no es así. Eso forma como la mente de una base humana que por supuesto que estas cosas están siempre en el pasado. Forma la base de fundamento de lo que se deberá llamar tradición, es decir, de aquellas conquistas enormes humanas que tienen que venir a colaborar. Tradición es lo que viene, no es lo que está atrás. La tradición es lo que es traído, tradere es traer. La tradición es aquello que viene a asistir. No es lo que ya se existió atrás que se murió, esa no es la tradición.
Entonces, lo que hablamos recién, piano, todo eso es la tradición. Sin esa, alguien va a decir, no voy a hacer otra cosa y voy a hacer solamente el piano, porque además si quiere hacer eso, no puede hacer otra cosa tampoco, ¿no? Así que o le entrega la vida o las cosas siempre andan por la mitad. Si no tiene esa base hecha, no lo va a poder hacer bien a fondo. Importante, ¿ven? Entonces, nuestro instrumento, el bandoneón, lo está construyendo eso. Esto es lo hermoso, lo lindo, ¿verdad? Que el primer paso dado, ven, el tango es el primer paso. El primer paso es un paso triunfal que da el bandoneón. Es maravilloso porque ya hizo la base, ya hizo el cimiento. Entonces ahora puede construir arriba tranquilo, porque ya tiene algo que lo asiste. Es realmente. Todo esto a través del vehículo del sonido. Miren ustedes el sonido, lo que significa para la vida del ser humano, ¿no? ¿Qué es el sonido? Lo que se contiene dentro de la faceta de lo acústico, que también tiene sus mecánicas, sus cuestiones físicas, naturales y demás, y sus trascendencias ahí en el arte, ¿no? Entonces, un instrumento manifestará una calidad de sonido la calidad está dada por una serie de congruencias, de elementos que concurren a conformar esa calidad, que es la que se selecciona, la que se elige para que sea de la calidad en la forma musical. Entonces, porque la calidad del sonido está dada, está regida, mejor dicho, por una calidad dictaminada por la forma musical. Si no, ¿para qué calidad de sonido? Calidad de sonido. Este es un recuerdo personal. Hace un tiempo así, me vino al recuerdo de mi sensibilidad cuando mi mamá a la noche se levantaba, la que tienen las madres, ¿no? Que les parece que oyen un ruido y que van y se levantan y va a ver el hijo que le pasa. Pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces me despertaba y dice, hijito querido, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me acordé del sonido, aunque no escuché nada. ¿Te parece que es calidad eso? Casi nada, ¿no? Calidad, ¿eh? Ahora, ¿cuánto era el sonido? ¿Ves si era linda la voz? Eso ya mucho no importa, ¿no? Pero para nosotros sí, ¿no? Es lindo el sonido, no sé qué. A ver, la calidad va a un grado como superlativo, depende de la expresión, de lo que dijo, por qué lo dijo, de un montón de cosas. Entonces, es la forma musical la que me da a mí la calidad. Otra vez vamos a los luthiers, ¿no? Pobre, agarramos hoy de punto. La calidad del sonido tiene que estar regida por el resultado de la música en sí, no porque me gusta el sonido. Está bien, hoy en día también trabajan un poco así, al oído, a ver qué es lindo el sonido. ¿Por qué? Porque tienen el tango, por supuesto, está el tango. Está bien, ya se da por sentado que está. ¿No es cierto? Pero si uno quiere dar otros grados y hacer otros tipos de música, ¿cuál es la calidad que se elige de sonido? Entonces yo digo, el doble A es extraordinario, es el ideal, es un sonido estupendo. ¿Por qué? El que eligieron los grandes tangueros, que los fueron seleccionando en los comienzos, en las décadas del 10, del 20, se fue definiendo eso. Porque el tango
el gusto esencial del tango está en la melodía. Entonces, el doble A lo que tiene es una sonoridad que es ideal en su melodía, es una melodía subyugante. Un tipo de melodía del tipo del canto latino, de la vocal latina. Ese canto tiene. Entonces, claro, este es que sirve. Y después, que sonara más fuerte, bueno, no era tan difícil de conseguir, que sonara más fuerte o lo que fuera, ¿no? Sí, pero la calidad del timbre está dada por el gusto de cómo canta el instrumento. Y yo digo, pero el ELA y el Germania, dice, el sonido es un poquito o más apagado, o más pastoso, o lo que fuera, ¿no? El sonido cambió. Ahora, muy bien, a esa excelencia de la melodía de tango puede ser que no responda como uno quiere, como el doble A. Sí, pero para otras músicas va muy bien. No se descafilifica para otra cosa. Hasta para hacer un Frescobaldi podría ser ideal, casi, se acerca casi a la época también. Si el sonido es un poquito más pastoso y no es tan brillante como... Entonces, se puede descalificar para una, calidad descalificar, ¿no? Cali. O se puede calificar más para la otra. Entonces, si vamos a hacer otro tipo de cosas, a lo mejor un coral, aún compuesto hoy, podría ser que suene mejor en un lela que en un doble A. O que a mí yo lo prefiera, pongamos así, ¿no? Entonces, cambiar un poquito la idea del asunto, porque estamos muy tomados estrictamente de la pura melodía tanguera, ¿no es cierto? Que es extraordinaria, muy bien, pero que bueno, puede no ser única, ¿no? Entonces, sonido, calidad, ¿verdad? Ahora, yendo a la excelencia de la construcción del instrumento en sí, el instrumento tiene que dar este sonido, que cumpla este fin de utilidad, muy bien. Pero también en la construcción del instrumento tiene que haber una contraposición imprescindible al sonido, que es el silencio. El silencio. Al sonido le corresponde en su perfección completa el silencio. Es decir, el silencio está en una dependencia estricta con el sonido, pero esta dependencia, digamos, es como que lo termina de completar al sonido, el silencio, porque el sonido se produce en una cavidad de silencio. Sin silencio no habría sonido. Como sin sonido no percibo el silencio, ¿no es cierto? Están unidos. Ahora, un instrumento, en su mecánica operativa, tiene ruidos. Tiene sonidos que no me son útiles para la expresión. Entonces, un buen instrumento, en la buena construcción de cualquier instrumento, se basa muchísimo, esa construcción, en la solución, la supresión de los ruidos que no convienen a su útil, digamos, ¿no? A los no convenientes. Entonces, todos los mecanismos que existen y las palancas y todos los roces que pueda haber tienen que ser de tal manera que no me produzcan sonidos que no se quieren y que molesten al sonido propio que el instrumento me va a ser útil. Entonces, el silencio del instrumento es una cosa bastante difícil de conseguir en cualquier instrumento. Y hay muchos tipos de sonidos del instrumento que se admiten, porque no hay más remedio, que la válvula de la flauta, cuando tapa, siempre hay algo. Entonces la fabrican de este material, de otro material, mira, acá no se escucha la válvula, acá no se escucha la zapatilla, acá no sé qué. Y otros que le pegan fuerte para que se escuche la zapatilla. Hay un sonido que no participa del sonido propio del instrumento, que hay un punto en que ya no se puede más sacar, y que eso se considera que forma parte del carácter del instrumento. Entonces no es que tampoco sea tan rechazante esto, ¿cierto? Si lo es, ya un poco lo condiciona el instrumento, ¿no? Es decir, ustedes escuchan un clave
Y si escuchan bien atrás, hay atrás que está el mecanismo que está operando encima del sonido. Pero que le da una dureza a la articulación que lo beneficia al timbre del sonido. Entonces lo incorporó, no lo puede quitar todo, pero lo incorpora y está. Entonces forma parte de la caracterología del instrumento. Pero ven, está dentro de las dificultades de conseguir ese silencio. Lo mismo, el bandoneón. Si tiene, ven, los mecanismos tienen cueritos, cositas adentro que puedan suavizar para que no vengan ruidos que operen, que interfieran al sonido real. Pero si uno toca algo complejo, alguna tecla va a pegar en la madera, algún tecleo se va a escuchar. Ya llega un punto en que uno puede pegarle muy al centro a la tecla y todo, puede ser muy perfecta la técnica, pero hay un momento en que el tecleo se va a escuchar. Entonces, bueno, tampoco uno se va a obsesionar de que... Entonces, eso también muestra la característica del instrumento. Tal vez ahí me doy cuenta que es un bandoneón con eso también. Entonces, hay un grado de esos elementos que se dejan, ¿verdad? Que no se exagera en tener que sacar absolutamente todo, para que quede como propio del instrumento. En el fondo es un recurso también. No mucho como que le incorporan como recurso el hecho de cerrar el fuelle, ¿no es cierto? Entonces toca entonces me habían pedido unas versiones en Alemania, querían difundir las invenciones, qué sé yo. Entonces la que hacía el programa me manda a pedir la grabación de las invenciones, ¿no? Y entonces, como yo le mandé todo enseguida, entonces se entusiasmó, me pidió después, dice, ¿por qué no me manda el ruido de la válvula, del aire, del cerrado, del bandoneón, ¿no? Que quería hacer eso porque a ellos les parece que es misterioso esa cosa, ¿no? Entonces yo no lo mandé eso, porque nosotros luchamos con eso. Bueno, pero sin embargo, lo toma como que fuera que es un... ¿ven? Lo incorpora al instrumento, ¿no es cierto? Lo da como caracterización, ya. Está bien, no está mal eso. Porque pasa con otras cosas eso también, no es que solo con eso, ¿cierto? Con otros elementos que se le incorporan al instrumento como característica, pero que para nosotros que luchamos para no deformar la música, mientras tanto se tenga que cerrar el fuelle, resulta que tengo que dejar de tocar. Bueno. Ahora, si en la partitura el compositor se le antoja poner que hay que poner un resoplo, bueno, hay que hacerlo porque está ahí, ¿no es cierto? Está. Unos ruidos así. Si yo hice una vez en una obra de teatro, me pedían que tenían que grabar un estudio para ya la música para el escenario. Entonces lo hicimos en el estudio. Y entonces dice acá, era para la obra Mateo se llamaba, que era el Mateo, que era que se le muere el caballo al final, Mateo, y bueno, llora y todo eso. Entonces se les ocurrió esto, de hacer el resuello del caballo que se está muriendo con el soplido y todo. Entonces lo hicimos con el micrófono pegado así y salió una cosa, y yo lo hacía como dramático. Así como también lo explotamos, ¿no es cierto? Bueno, serían los ruidos esos de un instrumento, el cual se trata de ahorrar para proteger el silencio del instrumento, pero en el fondo forman una característica, por supuesto. Lo que pasa es que si tocamos Scarlatti, por ejemplo, Scarlatti no puso ahí, acá va un resuello, ¿cierto? Entonces uno purifica eso, limita el ruido del instrumento en favor del sonido que quiere. ¿Está bien? Pero ven que es una problemática esto de la construcción del instrumento. ¿Cómo se protege el silencio del instrumento? Porque ese silencio radica en la operatividad del mecanismo y en la cavidad de aire. Todo instrumento tiene siempre una cavidad de aire.
en donde se aloja el silencio ahí. Bueno, ahora para terminar una cosita más. Dentro de las mecánicas pondríamos, que esto lo vimos aquella vez en la conferencia, que el sonido, hasta como Aristóteles también lo define así, ¿no? Es el producto del choque de dos sólidos, dice él, ¿no? Entonces, todo sonido siempre es el fruto, el producto de un entrechoque. Ese entrechoque puede estar dado por una acción directa de entrechoque, por roce, de muchas maneras. Siempre el instrumento tiene algo de eso para producir el sonido. Es el fruto del entrechoque de materiales, de elementos de materia dura. Puede ser gaseosa también hay, pero es posterior, es complementaria, ¿no es cierto? Líquida también puede ser. Entonces hicimos muchas veces en la clase, que si se acuerdan, por ejemplo, ahora me salí de allá donde vos decís. Si uno hace esto, ¿qué me dicen que qué es? ¿No? Por eso, es la primera nota de una obra. Está bien, es un sonido, ¿o no? No sé, digo yo, sí. Hasta si lo escuchan pueden decir que es un do, ¿no es cierto? Ahora, si vamos al sentido primario de esto, este sonido, ya sabemos, está producido por un mecanismo de choque que choca el martillo con la cuerda y demás, ¿no? Lo importante es considerar que hay un contacto, ¿verdad? Pega el martillo contra la cuerda, ¿no? Por supuesto, es la acción de las mecánicas, ¿no es cierto? Estamos ahí en eso. Entonces, ese contacto se puede producir solo por la activación de una fuerza, porque la palanca lo que hace es que transmite esa fuerza del dedo. Y toda fuerza siempre, en física, se define, se determina como caída, porque la primera fuerza es la gravedad en caída. Entonces, toda fuerza siempre es una caída. Y se mide por grados de caída, en realidad. Entonces, hay inevitablemente una caída. Es decir, habría o antes o después del contacto, vamos a considerarla, ¿no es cierto? Que están los dos elementos ahí interactuando en la mecánica. Hay una fuerza, hay una caída y un contacto ahí. En el contacto llamamos nosotros, en el tipo de sonidos que emitimos, a ese contacto llamamos, ¿no es cierto?, ataque, que sería el punto de inicio del contacto. O cuando define desde el punto de vista sonoro el contacto. Entonces, la conclusión que se saca de esto, de la caída del contacto, se produce un sonido.
Ese sonido se percibe en forma de, ¿qué decía? De golpe. Es un golpe, en verdad. Porque después lo que vamos a definir, qué tipo de sonido da ese golpe. Si es más agudo, si es más grave, si es de un piano, si es de lo que fuera. Pero en sí lo que determina es un golpe. Si el entrechoque de los elementos lo que determina primariamente es un golpe. Y en la música esto es muy importante porque se considera todo el tiempo esta cuestión del golpe, porque toda articulación se da por golpe, ¿no? ¿Qué puse? Entonces, aquí es donde se miden todas lo que dijimos, ¿no? De las calidades, todas las tipologías de expresión. Por ejemplo, para nosotros en el bandoneón tenemos la primera liberación de los tipos de fuerza. En las caídas tenemos un tiro, ¿no es cierto? Y el tiro lo que produce es que en el movimiento del aire, que también se daría por unidad de acción, de golpe, sería la fuerza que mueve ese aire, es como si el dedo incidiese sobre la lengüeta, ¿sí? Hay como una línea hacia la lengüeta, ¿verdad? A través del aire. Todo un mecanismo de túnel secreto, de túnel oculto, hermético, digamos, que va a darle la fuerza más efectiva posible a ese aire para que mueva la lengüeta, y la lengüeta es la que golpea el aire y transmite ese golpe. Entonces, el golpe, ven, aquí se da por una multiplicación de frecuencia de golpe. No es tan directo como puede ser un arco directamente sobre la cuerda, que le produce toda una serie de seccionamientos de roce, o la percusión, que es un solo golpe exterior. La lengüeta es muy sutil allá en el fondo, un poco lo que decía Ignacio, que hay adentro. Bueno, a veces si uno lo va experimentando mucho al bandoneón, hasta va sintiendo esto que decíamos, si hacemos un golpe seco y fuerte el instrumento, la lengüeta se ahoga, se queda clavada ahí. Entonces uno tiene que pasar un poquito de aire para arrancarle sonido a la lengüeta. Es como que uno está dirigiendo un poquito ese aire, ¿no es cierto? Es que le está diciendo cómo tiene que vibrar la lengüeta, ¿no? ¿Ven? Se establece una relación muy cercana. Estamos ahí al golpe. Acá también se da eso, en el piano. Hay técnicas de la mano más baja, más alta, para manejar esta fuerza con la sutileza y sacarle una sonoridad especial, que en los estilos modernos es muy importante eso, ¿no? Entonces empieza como que el individuo se mete ahí atrás del martillo para sacarle esa suavidad del golpe, ¿no? Es muy interesante, por eso el golpe nosotros estamos continuamente viviendo en esto, en arrancar el sonido desde ese golpe, desde el nacimiento del sonido. Lo otro después ya se da el transcurso general, por un sonido más o menos prolongado. La unidad de ese sonido prolongado, en realidad todo sería el golpe, porque lo que estamos diciendo es eso, el ataque, donde arranca, ¿no es cierto? Pero la unidad del golpe sería la unidad de un sonido completo, como llamamos ya más del punto de vista de la mecánica especializada, le decimos articulación. Es decir, articulación querría decir una definición de una forma determinada que tiene como una finalidad expresiva. La articulación ya tiene un fin. Es un tipo de golpe que ya va con una especie, como un signo al lenguaje, ya va.